Dios le bendiga. Le doy gracias a Dios por tan precioso tiempo, privilegio de escuchar esta generación que se levanta, una generación que le ha creído a Dios, una generación que continuaremos viendo la mano de Dios. Hoy dándole gracias a Dios cuando la humanidad, cuando el mundo entero está celebrando las fiestas de las Pascuas que celebran en Israel. Y ellos venían celebrando la fiesta de la Pascua que ellos conmemoraban la liberación de los israelitas cuando estaban en Egipto. De ahí es donde sale la fiesta de la Pascua, porque era lo que ellos festejaban en esa temporada. Y como todo Dios conoce, fue el preciso momento que tomó la decisión el Dios de Israel de entregar a su Hijo. No por coincidencia que se celebraba la Pascua, sino que si como celebración era que habían salido del pueblo de Israel, ahora con la muerte, con la crucificación de Jesús, iba a haber una nueva liberación de esclavitud que era de toda la humanidad. Ya no solamente se festejaba en Israel como lo hacen hasta hoy, que ellos festejan sus fiestas de Pascua. Ya hoy nosotros no solamente nos conformamos con celebrar la fiesta de la Pascua porque eran de los de Israel, pero hoy yo le doy las gracias a Dios, y usted debería darle las gracias a Dios por ese momento que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que nos hizo una Pascua a nosotros, para que tú y yo tuviéramos ese perdón. Por eso Él derrama la sangre en aquella cruz indignamente, porque no era digno de que Él pereciera en ese madero, porque morir en un madero era hacerse maldición, porque solamente los hombres que eran de esa escala de ladrones, de hombres malos, eran los que podían morir en cruz. Pero Jesús, por su amor y su misericordia, alguien de los predicadores comentaba y decía algo real: Jesús no tenía pecado para estar ahí en esa cruz. O sea, literalmente Jesús no era pecador. Aleluya. Pero como iglesia, como hijos, usted y yo debemos de entender y estar claro que para morir en la cruz se necesitaba ser pecador. Así es. Él tenía que hacerse pecador. Y ahí es donde muchas veces entramos en algunos conflictos y problemas de no entender ciertas cosas. Pero déjeme decirle algo, que Jesús en el momento de la cruz del Calvario era un pecador. Él estaba llevando tu pecado, estaba llevando mi pecado, estaba llevando la maldición de toda la humanidad. Se hizo maldito en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso lo hizo Jesús. Eso lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso en aquel momento, cuando ahí lo llevaron a pagar el precio por ti y por mí. Porque iglesia, aquí no tenemos que hablar de otra cosa, aquí tenemos que hablar que todo este sacrificio lo hizo Jesús por ti. Gracias, Señor. Ese sacrificio lo hizo Jesús, fue por ti. Ese sacrificio lo hizo Jesús por cada uno de nosotros, para que en vez que nosotros fuésemos en aquella cruz, para que nosotros no éramos dignos de una vida, iglesia. Tú y yo no éramos dignos de hoy estar sentados acá. Él hizo una Pascua para que tú y yo tuviéramos una liberación, fuéramos libres de la esclavitud, y hoy tú y yo estemos en esta casa exaltando el nombre de Dios. Y no se cansaba en su amor y en su misericordia el Señor en demostrar su amor. Cuando Él en aquellas primeras palabras le dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tal vez en aquel momento perdonando a aquellos hombres
que como cualquier ejército, las personas tienen que obedecer a las autoridades. Hombres que de pronto no querían hacer tal cosa, pero a obediencia ellos llevaron y maltrataron. Pero Jesús intervino pidiendo perdón. Hay algo de poder entender muchas veces. Los grandes historiadores narran y empiezan. Los eruditos en las escrituras hablan de que es difícil de que Jesús pudiera perdonar a los que le estaban crucificando. Porque una de las cosas que pueda el Dios de Israel perdonar mis pecados cuando tú y yo reconocemos y pedimos el perdón. Sin embargo, algo históricamente sucede y Jesús perdona los pecados de ellos. Le dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aleluya. Equivocadamente hay gente en la actualidad que camina. Hay gente verdaderamente que camina todavía sin tener una iniciativa que verdaderamente cuál fue el sacrificio que hizo Jesús. De hecho, dentro de los mismos ministerios, iglesias, hay gente que no comparten este tipo de mensajes. Hay organizaciones y ministerios que no comparten estos mensajes, que no celebran. Yo creo que usted y yo, Pablo enseñó a la iglesia que cada vez que tomara usted la cena, recordáramos la muerte. ¿Cómo no recordar ese sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Cómo no recordar si somos un milagro de Dios? Aleluya. ¿Cómo no recordar que por esas heridas, por esos desgarramientos de carne en aquel madero, tú y yo tenemos perdón de pecado? Por esa sangre derramada, la cual hoy nos limpia de todo pecado. Una sangre inocente, una sangre, por eso dice la Biblia que como cordero fue al matadero. He podido, y más de una vez he dicho, de que he visto cuando sacrifican animales y cuando sacrifican una cabra, cuando sacrifican cualquier animalito, ellos brincan y saltan. Pero hay una gran diferencia cuando llevan al matadero una oveja, ellos inclinan, bajan la cabeza como para no darse de cuenta de nada y le meten la misma cuchilla que le meten a cualquier animal. Y muchas veces ellos ni chillan nada, ellos no hacen bulla. Son los animales más fáciles de robar en cualquier potrero, en cualquier tierra, en cualquier finca, porque ellos no gritan. Eso hizo Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso hizo Jesús en la cruz del Calvario. Eso hizo Jesús en la cruz del Calvario cuando era llevado, cuando le tocó llevar su misma cruz sobre su cuerpo, llevándola. Se le hacía pesado. Pero hay algo que a través de la historia podemos ver, y a través de este sacrificio que hizo Jesús podemos ver su amor y su misericordia. Hay alguien en aquel momento que lo decía en hace segundos. Hay alguien que estaba al lado de él. Había dos personas que sí eran merecedores de esa muerte. Había dos personas que sí eran merecedores de morir en ese madero. Había dos personas que eran dignos de ser sacrificados como malhechores, pero no como le correspondía o lo que hicieron con Jesús. Pero mientras el otro hablaba y buscaba sacar conclusiones como siendo hijo de Dios, como tú permites. Y en la actualidad hay personas que se hacen la misma pregunta: ¿cómo fulano o fulano le sirve a Dios y está en esas condiciones? Hay personas que buscan refutar la vida de ciertas personas porque no ven lo que ellos quieren ver. Eso vieron aquellos ladrones a Jesús, viendo a Jesús todo desangrado como estaban ellos. De hecho, Jesús estaba peor que ellos. Note algo, que hay un hombre en aquel momento que se queda mirando y se molesta cuando aquel hombre decía tales cosas de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te sales? ¿Por qué no te sueltas? Y por mucho tiempo he podido leer, porque ya Jesús lo había dicho en oportunidades: ¿qué tal si yo pidiera legiones de ángeles?
Si Jesús en algún momento hubiera querido pedir ángeles, iglesia, Él no hubiera sido sacrificado, a Él no lo hubieran estropeado. Pero tú y yo teníamos un destino diferente. Si Jesús no va a la cruz del Calvario, tú y yo no podríamos heredar jamás lo que Él ofreció. Si Jesús no va a la cruz del Calvario, porque muchas veces consideramos y lo narramos con tristeza por ese sacrificio, tú y yo hoy estamos de júbilo porque Él resucitó entre los muertos. El sacrificio de Jesús, el sacrificio de Jesús no fue en vano, iglesia. El sacrificio de Jesús no fue en vano. El sacrificio de Jesús no fue en vano. El sacrificio de Jesús era para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Siendo el Hijo de Dios era tan responsable como muchas veces no lo hay. En ese momento crucial que pasaba Jesús, podemos ver a la luz de la Escritura que fue tan responsable. Sabía que tenía que irse del ministerio terrenal, ya no lo iban a ver más. En esas calles polvorientas, en esas calles, en esos desiertos, ya la gente no lo iba a ver. Ya su mami María no lo iba a ver. Pero como todo hombre inteligente, todo hombre preocupado, todo buen hombre, en su mente estaría: ¿qué hago con esa mujer que estaba allí llorando? A los pies de aquella cruz estaba una mujer que era María. Y a los pies de aquella cruz también había los discípulos. Pero dentro de eso conocemos de que vemos en la responsabilidad de Jesús. Cuando Jesús, mirando a su madre en el estado como iba a quedar o como estaba quedando, era un dolor tan grande, iglesia. Muchas veces usted y yo, lo que hemos tenido hijos, cuando vemos a nuestros hijos prendidos en fiebre, no nos hallamos qué hacer. Sacamos pañitos de agua fría de la nevera y le ponemos, no hallamos qué hacer. Muchas veces, y delante de Dios lo digo, muchas veces he dicho: prefiero estar yo enfermo que ver un hijo mío en esa condición. Muchas veces nosotros como padres queremos estar nosotros quebrantados y no ver a nuestros hijos. Jesús estaba viendo a una madre desamparada. Jesús estaba viendo a una mujer desamparada. Que una mujer que estaba desconsolada, desgarrado su corazón, porque aunque ella podía conocer que Él era hijo de Dios, pero era su madre. No la podía dejar sola. Buscó un hombre de confianza. Buscó un hombre de confianza entre sus discípulos. Y dice la Biblia que se quedó mirando aquel cuadro de aquellas personas. Y sentenció a su madre y le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Al hijo le dijo: hijo, mira, he ahí tu madre. Sabe que le estaba dando responsabilidades para que a partir de ese momento ya no podía contar con Jesús como hombre natural o en la vida física, pero tenía a su discípulo amado que iba a saciar los deseos de aquella mujer, que iba a cumplir como un buen hijo aquella madre. Maravilloso es el Señor, maravilloso es el Señor. Eso no es el Señor, eso es lo que tú y yo tenemos que empezar a transformar nuestras mentes. Tenemos que empezar a transformar nuestras mentes. Mientras tengas tu papi y tu mami, empieza a honrarlo, adóralo, bendíceles. Bendíceles, porque hay momentos que ellos se irán. Ellos se irán de esta tierra. La Biblia dice que Él entregó a su madre, no la dejó sola. Él no la dejó solo. La dejó en buenas manos. Le dijo: ahí, y ahí tu madre. Madre, y ahí tu hijo. ¿Sabes algo? Hace rato, y las horas van pasando, tal vez yo lo esté contando tan rápido, iglesia. Tal vez yo lo esté contando muy rápido. Los momentos que le tocó vivir Jesús. Tal vez estoy tratando de hacer una historia en los minutos que pueda tener. Pero iglesia, eran horas que pasaban en esa cruz. Era hora y pasaba ratos y ratos y ratos. Mientras Él estaba en esa cruz guindado.
viéndose que ya no soportaba, viendo que no aguantaba el dolor, viendo que no aguantaba lo que él vivía. Aún él sabía que él era el enviado de su padre. Claro está, él podía entender que él era enviado, él fue enviado a la tierra a hacer esa misión. Pero hay un momento de reflexión de Jesús. Le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Hemos buscado tantas cosas para poder componer. Simplemente puedo decirles algo: Dios nunca ha querido nada con el pecado. Él estaba llevando tu pecado y mi pecado. Simplemente lo puedo imaginar en una cruz llevando el pecado de la humanidad entera. Ahí van todos los espíritus, iba toda enfermedad, y Jesús en ese madero. Y puedo visualizar a un padre mirándolo desde una altura y solo veía una inmundicia allá, un pecador llevando y viéndole en esa condición. Tal vez en algún momento Dios haya mirado hacia un lado en ver la condición de su hijo. Tú sabes cuántos padres nos ha tocado cerrar los ojos para no ver la condición de tus hijos. ¿Sabes cuántas veces a un padre o una madre le habrá tocado cerrar los oídos para no escuchar lo que estás hablando? ¡Aleluya! Oh, mi alma te alaba, Jesús. Simplemente no confronto mucho esta parte. Simplemente en el momento Él lo pidió. Y si Él lo pidió, Él estaba desamparado. Él se vio solo. Él tenía que cumplir. Él tenía que hacer lo que se le ordenó. Porque a ti y a mí el Señor en la actualidad no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Esto es para valiente. Esto es para que lo crea. Esto es para que diga: yo lo creo, lo recibo, lo percibo, lo vivo. Eso eres. Muchas veces, iglesia, muchas veces, de ahí en adelante, muchas veces hemos escuchado refranes de que queréis tapar el sol con un dedo, no lo vas a tapar. Porque muchas veces nosotros no queremos ver las cosas reales. Él fue enviado a la cruz del Calvario, pero en un momento Él vio la necesidad. Él sintió la necesidad como hombre de poder decir, porque acuérdense que era una relación a diario. En todo momento usted ve que Jesús caminaba con los discípulos y en cualquier momento Jesús le decía: espérenme aquí que voy al monte. Cuando la Biblia habla que él iba al monte era a orar, a hablar con su Padre. En ese momento, cuando lo ve allá lleno de pecado, lleno de toda la humanidad, de toda la maldición que acarreaba sobre su cruz, él no podía verlo en esa manera. Y por eso Él pide misericordia. Pero el Señor ha sido bueno. Tengo sed, dice Él. Momento crucial, toda una mañana llevando pan y del bueno. Toda una mañana maltratándolo. Toda una mañana desgarrándole su piel. Toda una mañana. Si muchas veces, iglesia, simplemente porque usted tenga una infección o yo tengo una infección en cualquier parte, la fiebre se nos levanta, la fiebre se nos quiere elevar. Y naturalmente los médicos dicen que donde hay fiebre hay infección. No creo que Jesús haya pedido agua porque simplemente quiso pedir agua. Era un momento crucial como humano. Tal vez en ese momento no soportaba su cuerpo.
En ese momento no soportaba esas heridas. Tal vez quebrantado, con fiebre, con tantas cosas que podía tener en su cuerpo. Él deseaba pedir agua. Él deseaba mojar sus labios. Él deseaba que le dieran agua. Y mire, dice la Biblia que no le dieron agua. Y allí tú y yo podemos aprender que no crees que porque tú le sirves a Dios todo puede funcionar bien. Tú sirviéndole a Dios vas a tener tu gente que te da tu espadazo en la espalda. Sirviéndole al Señor te pueden dar tu golpe de espalda, te pueden traicionar. Aleluya. No crees que porque tú le sirves a Dios la gente piensa que todo lo tenemos ganado. Ganado podemos tener lo que Él nos ha ofrecido, un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso lo tenemos ganado. Aleluya. Y si creemos y perseveramos en la palabra. Amén. Pero note algo, que en vez de darle agua, dice la Biblia que no le dieron agua. No le dieron de beber agua, iglesia. No le dieron de beber agua. Le dieron vinagre, mojaron una esponja. Hoy creo que para mí más fácil una ensalada echarle limón que el mismo vinagre, porque es tan ácido. Y eso lo probó Jesús por ti y por mí. Eso lo hizo Jesús por ti y por mí. Él soportó eso por ti y por mí, iglesia. No simplemente para que vos estuvieras acá, sino para que tú reconozcas el sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario, para que tú continúes llevando este evangelio, para que tú le digas a tu vecino, a tu familia, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, para que no se pierdan. Hoy festejamos la Pascua, estás en Pascua. Aleluya. Estás viviendo una fiesta de Pascua. Estás recordando, aunque no tengas una fecha definitiva, un día definitivo. Pero le doy gracias a Dios porque cada vez que haga esto, estoy haciéndole memoria de Él. No me dio fecha, Pablo no me dio fecha. Él dijo, cada vez que usted lo haga, Aleluya. tenemos que festejarlo de la misma manera. Luego de ver que Él le ha dado el vinagre por agua, Él estaba terminando lo que verdaderamente le tocaba hacer en aquel madero. Le tocaba hacer lo que el Padre le había dicho que hiciera. Dijo, consumado es, terminado está. Terminado está. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Ya yo hizo. Iglesia, tú ya no necesitas de ningún sacrificio porque ya Jesús lo consumió. Iglesia, tú no necesitas hacer tantos pactos. Tú no necesitas hacer tantas cosas porque el Señor lo consumió. Él pagó tu deuda, Él pagó mi deuda. Hoy los que te acusan, eso lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Hoy quienes te señalan esas señalizaciones, la pagó Jesús en la cruz del Calvario. Él consumió, Él lo pagó, llevó tu carga, llevó mi carga, llevó tus enfermedades, llevó mis enfermedades, llevó tu deuda, llevó mi deuda. Él llevó todo, lo consumió, lo pagó. Cuando Él esté en aquel lugar, ya dándole gracias a Dios, porque Él dice, miren ya esto es todo, ya todo lo hicieron conmigo, ¿verdad? Ustedes de que hicieron esto, déjenme decirles, esto está terminado, esto está consumado. Ahí sí miró al cielo, sacando fuerza, mirando al cielo, y le dijo, Padre, en tu mano se encomienda mi espíritu, para que tú y yo tengamos vida. Hoy la resurrección llega a tu vida. Él no se quedó en esa cruz. Cuando los hombres van a la cruz a mirar, porque por costumbre se acercaba la hora que no podían hacer más nada, entraba el reposo. Así es. A partir de las 6 de la tarde entraba un reposo. Nadie podía trabajar, nadie podía hacer nada. Gloria a Dios. Cuando ellos empiezan a darse cuenta que todavía están vivos, empiezan a acudir a matarlo.
Porque era necesario matarlos antes que se oscureciera el sol. Tratar de matarlos y darlos por muertos como diera lugar. Ellos empiezan a matar a los delincuentes. Ya que el delincuente ya tenía una esperanza. Ya que el delincuente no era delincuente. Aquel delincuente había alguien que lo estaba esperando. Ya el delincuente aquel que estaba con Jesús ya no era el delincuente que había sido sentenciado. Ya Jesús le había sentenciado. Yo te voy a tener en el paraíso. Cuando yo esté allá tú también vas a estar. Oh, mi alma te alaba, Jesús. ¿Sabes algo? Cuando ellos llegan a Jesús, se dan de cuenta que Jesús ya le había dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes algo? ¿Sabes de qué tienes que regocijarse? Aunque la historia pueda verse triste, aunque la historia sea lo más dramático. Yo por años nunca tuve tiempo de ver una película por 2 horas, porque tengo testigos que saben que no veo televisión, no me agrada, no me gusta, no veo nada cómico, no me hace reír nada. Pero, pero yo donde quiero llevarte es algo, que ese acontecimiento es tan duro, tan triste, pero de todo eso el provecho lo sacaste tú y lo saqué yo, porque no lo hizo por congraciarte contigo, lo hizo para darte vida y vida en abundancia. Él pagó el precio. Ya no fuiste, lo había hecho en la antigüedad por los israelitas en Egipto, lo sacó de Egipto. Hoy Él se fue a la cruz del Calvario para ti, para mí, para darnos vida y vida en abundancia. Cuando llegan a Jesús se dan cuenta que ya había entregado su espíritu, ya Él no estaba. ¿Sabe algo? De esta historia que es que a Jesús, cuando tú te metes en la escritura, te das cuenta que a Jesús no lo mató la iglesia católica, a Jesús no lo mataron los sanguinarios esos, a Jesús no lo mató la iglesia romana, a Jesús no lo mató ninguno de ellos. Jesús entregó su vida por ti y por mí. Jesús le entregó. No se podía cumplir que vinieran a matarlo, porque si Él deja que le partan su coyuntura, su palabra hubiera fracasado. Él entregó su vida por ti y por mí. Él va, lo llevan a una tumba, Él lo bajan de ese lugar. Hay alguien que da el terreno, hay alguien que da la mejor tumba, pero la mejor tumba no lo detuvo, la cruz más fuerte no lo detuvo. Llega aquella tumba, lo meten allá, pasa el primer día, segundo día, tercer día. Yo quiero que se levanten esta mañana, ya tarde ya, porque con esto termino. Miren, note algo. Pasa el primer día, pasa el segundo día, pasa el tercer día. Todavía la gente que amaba a Jesús, preocupado. Ellos no entendían qué podía pasar. Se les había olvidado que Jesús resucitaba. Se les había olvidado que Jesús iba a estar nuevamente. Se les había olvidado todo esto. Porque algo pasa. Cuando tú y yo no prestamos a lo que Dios nos habla, nos podemos confundir. Yo quiero que usted esta mañana pueda entender que quien te llamó, Él te va a guardar, Él te va a librar. No importa por donde hayas pasado. Ya Jesús pagó un precio. Dice la Biblia que cuando llegan allá, aquellas mujeres, wow, vieron la tumba, vieron la piedra movida, aquella piedra que hace unos 15 o 20 días prediqué en esta misma casa. Mire, ya no estaba Jesús, allí solo estaban los lienzos. Allí estaban los lienzos que le habían puesto a Jesús. A Jesús no le detuvo la cruz. A Jesús no le detuvo la multitud. A Jesús no le detuvo ni la misma tumba. Porque había alguien que lo estaba esperando. Aquel que le había dicho que iba a estar con él. Aquel mismo que había dicho: voy a preparar lugar. Él se lo había dicho a los discípulos: voy a preparar lugar. Y ustedes no van a estar ahorita por ahí, pero algún día ustedes también van a estar. Yo quiero en esta mañana que usted levante la mano, el que tenga aquella confianza que en algún momento, si llega el Señor, si sonare la trompeta, usted estará con Él. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Adore a Dios. Adore a Dios en esta mañana. Si en esta mañana hay alguien, si en esta mañana hay alguien en esta casa que haya entendido el sacrificio que Jesús hizo, si hay alguien que haya podido entender el sacrificio que hizo, no lo hizo simplemente por los judíos,
No lo hizo simplemente por los gentiles. No lo hizo por aquella humanidad. Lo hizo por la humanidad presente, por la futura que venía. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Para un día donde Él esté, nosotros estaremos con Él. Él vive. Jesús resucitó. Diga en esta mañana, Él está vivo. Diga, Jesús resucitó. Jesús resucitó. Oh Padre, gracias. Señor, te doy gracias en esta mañana. Señor, te doy gracias. Señor, bendigo, Señor, esta casa. Señor, bendigo esta transmisión. Señor, que esta palabra, Padre, solo no nos llene de tristeza de ese sacrificio, sino en vez de darnos tristeza nos dé paz. Porque merecíamos una condenación, merecíamos muerte. Y Él lo hizo en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida. Para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Por eso yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por esta Pascua. Gracias, Señor, por este sacrificio. Gracias, Señor, por esta resurrección. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. No me canso de darte gracias, Señor. No me canso de darte gracias, Señor. Adoro tu divina presencia, Padre. Adoramos, exaltamos y glorificamos, Señor. Exaltamos tu nombre, porque tú vives y vives para siempre. Señor, tuya es la gloria. Aplauda a Dios. Aplauda a Dios en esta mañana, en esta tarde ya. Bendigo sus vidas y declaro un inicio de semana lleno de la gloria de Dios. Declaro un comienzo de semana lleno de la gloria de Dios. Declaro que aún puertas se hayan cerrado por cualquier causa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos esas puertas abiertas. Declaramos sanidad en la familia. Declaramos sanidad física, sanidad integral. En el nombre de Jesús, que ese poder, esa fuerza que destapó aquella tumba, a los ángeles que movieron aquella piedra, hoy te arropan, te acompañan, te guían, te direcciona. Y el Santo Espíritu de Dios está en ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Dáselo más fuerte al Señor. Amén. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor. Amén.